Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 75. Comodidad. Ochako agarró la correa de su bolsa de lona con un poco más de fuerza y miró por encima del autobús. Probablemente podría sentarse con Momo-Otsu, ninguno de los dos se quejaría, pero a pesar de que sentarse junto a Deku durante todo el viaje al campo de entrenamiento fue absolutamente aterrador, se armó de valor y comenzó a regresar a donde estaba sentado. Los últimos días habían sido un torbellino de empacar, entrevistas con la policía y evitar un poco a los medios, pero incluso con lo ocupados que habían estado todos, Deku había estado más callada de lo que esperaba y Ochako comenzaba a preocupación. Así que incluso si puede ser incómodo sentarse a su lado tal vez, pero probablemente no, así que deja de ser tan tonto, valdría la pena si pudiera asegurarse de que él supiera que tenía a alguien de su lado. Por eso eran amigos, ¿no? Usó su peculiaridad en su bolso para poder sostenerlo sobre su cabeza y no tener que preocuparse de tirarlo a los otros asientos por los que pasaron. Deku estaba en un banco a unas 3/4 partes del camino hasta la parte trasera del autobús, por lo que tuvo que pasar la mayor parte de la clase para llegar a él e incluso cuando lo hizo, tuvo que llamarlo por su nombre 2 veces para que dejara de mirarlo. Distraídamente por la ventana y realmente se dio cuenta de que ella estaba allí. Oh. Uraraka. Deku sonrió a modo de disculpa. Mola. Ochako vio lo que esperaba que fuera una sonrisa reconfortante, en lugar de una nerviosa. ¿Está bien si me siento contigo? Deku asintió frenéticamente. Oh, por supuesto. Si quieres, es decir, no tienes que hacerlo ni nada. Por supuesto que quiero. Uraraka le asegura, deslizando su bolsa debajo del asiento y soltando su peculiaridad. No hubiera preguntado si no lo hubiera hecho. Deku se estremeció casi imperceptiblemente. Lo siento, supongo que todavía me estoy acostumbrando a que la gente salga conmigo por elección. Ochako se encogió de hombros, con cuidado de no dejar que su rostro mostrara cuánto le dolía el corazón. Bueno, entonces, supongo que ya es hora de que te acostumbres. Deku sonrió. Sí, supongo que lo es. Ochako estaba aterrada por qué más se suponía que debía decir cuando Kaminari se desplomó en el autobús, gimiendo en voz alta. ¿Por qué es tan temprano? Porque de lo contrario estaríamos llegando al campamento en medio de la noche, idiota. Bakugo gritó desde la parte trasera del autobús. ¿Y qué vas a hacer cuando seas un héroe, Simplemente no vas a salvar a la gente porque la misión ocurre antes del amanecer. Bakugo estaba escondido en la esquina trasera, un Kirishima con ojos soñolientos era lo único que se interponía entre él y la ventana. Los brazos de Kirishima se envolvieron perezosamente alrededor de los hombros de Bakugo, lo que le dio espacio más que suficiente para acurrucarse en el pecho de su novio. No es de extrañar que Mina no dejara de chillar sobre lo lindos que eran. Ochako todavía no estaba muy seguro de cómo esos dos habían logrado estar juntos, pero hacían una pareja sorprendentemente buena. Bakugo se había domesticado con considerable desde el comienzo del año escolar, y Kirishima era bueno para sacar ese lado más suave mientras lo dejaba ser, bueno, Bakugo. Y Bakugo fue innegablemente todavía Bakugo, como lo demuestra el momento en que Monoma se quejó en voz alta sobre su bra y Bakugo solo lo miró con furia hasta que retrocedió lentamente. Incluso Deku se había reído cuando eso había sucedido. Kaminari no prestó más atención a los insultos de Bakugo de lo que solía hacer. En cambio, sonrió y se abrió paso hasta el asiento trasero mientras Mina arrastraba a un casi dormido Zero más cerca de la ventana para dejarle espacio. Ochako sonrió. Había algo en los viajes de clase que emitía una inexplicable sensación de camaradería, incluso si la mayoría de sus compañeros de clase estaban medio dormidos. Era dulce. ¿Son todos?, preguntó Aizawa, con el saco de dormir ya afuera y listo en el asiento a su lado. Excelente. No hagas demasiado ruido, deja que otras personas duerman y prepárate para el infierno. Ochako sonrió y sacudió la cabeza cuando algunos de sus compañeros de clase gruñeron y vio a Deku haciendo lo mismo a su lado. A él realmente le gustan esas artimañas lógicas, ¿no? Deku puso los ojos en blanco. No, simplemente disfruta ser dramático. Sin embargo, esta vez no miente.
Sabe lo peligroso que es realmente ser un héroe, así que no creo que vaya a ser fácil con ninguno de nosotros esta semana. Ochako apretó el puño. Entonces tendremos que enfrentar el desafío. Deku sonrió y le dio un golpe de puño. Sí. Llevaban 2 horas conduciendo y la mayoría de sus compañeros de clase estaban dormidos. Izuku deseaba poder unirse a ellos, pero su cerebro realmente no se había relajado lo suficiente como para tener nada más que pesadillas desde el incidente del centro comercial. Todo había ido tan rápido y sus compañeros de clase habían manejado todo muy bien, por lo que el estrés real de la situación realmente no lo golpeó hasta que todo terminó y estuvo solo en su habitación. Casi había muerto. Si la peculiaridad de Shigaraki no hubiera sido dañada en la USG, su garganta no sería más que sangre y polvo y quién sabe cuántos otros habrían muerto antes de que Shigaraki escapara. Lo único que evitó que su madre tuviera que planear su funeral fue una fracción de segundo y pura suerte. Estaba sentado aquí, a punto de ir a una excursión escolar como cualquier estudiante normal, cuando en realidad debería estar muerto. Sin embargo, estaba decidido a actuar con normalidad, aunque solo fuera para evitar que los demás se preocuparan. Cuando Tsukauchi y Aizawa le preguntaron qué pasó, él pasó por alto la parte donde Shigaraki había puesto su último dedo hacia abajo. Sabía lo protector que era ser, pero lo último que quería era que asaltara el escondite de la liga, donde quiera que estuviera, e intentara impulsivamente destruir a Shigaraki. Incluso si supiera que Eraser era lo suficientemente lógico como para darse cuenta de lo idiota que era, la única otra opción sería sentarse con el conocimiento de que su estudiante casi había muerto y no había podido hacer nada al respecto. Entonces Izuku simplemente no había dicho nada. Él describió que lo tomaron como rehén y finalmente se escapó, pero si nunca dijo nada sobre el momento en que su corazón casi se detuvo, entonces no tendría que preocupar a nadie. No era como si no estuviera acostumbrado a mantener cosas como esta en secreto. Había mantenido la intimidación en secreto durante años, por lo que sabía que era lo suficientemente fuerte como para manejarlo. Y lo que no lo mató lo haría más fuerte, ¿verdad? Entonces, dado que no estaba muerto, simplemente usaría esto para convertirlo en un héroe aún mejor. Tanto Aizawa como Netsu habían sugerido terapia, pero Izuku había dicho que necesitaba un poco de tiempo antes de decidirse. En realidad, solo había un consejero en la UA y no quería quitarle un tiempo valioso que sus compañeros de clase u otros estudiantes héroes podrían estar usando cuando lo necesitaban mucho más que él. Estaba acostumbrado a lastimarse y tener obstáculos, así que sabía cómo lidiar con eso, pero muchos de sus compañeros tenían que enfrentar eso por primera vez y, a juzgar por lo que había pasado con Ida, probablemente necesitaba más ayuda que Izuku. Estaba considerando simplemente agradecerle a Netsu por la oferta y hacerle saber que estaba bien solo para que Oundot pudiera concentrarse en ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. Izuku se movió ligeramente para mirar por la ventana nuevamente, con cuidado de no empujar demasiado a Uraraka. Estaba bastante seguro de que ella no había intentado quedarse dormida en su hombro, pero se había quedado dormida y casi se había caído unas cuantas veces, así que cuando el autobús dio una vuelta y la empujó contra él, él no la empujó. Ella lejos era un autobús pequeño y casi todos estaban acostados unos encima de otros en este punto porque esa era realmente la única forma cómoda de dormir, así que no había razón para hacerlo raro. Solo esperaba no estar sonrojado cuando ella se despertara. Eso sería incómodo. Había utilizado su insomnio para escribir un par de artículos contra la reputación de Stein. Incluso había publicado uno de ellos. Sin embargo, Netsu le había anunciado que probablemente se necesitarían bastantes artículos para marcar la diferencia. La sociedad de los héroes siempre había tenido grietas, Stein las había ensanchado y dejó que el agua comenzara a brotar. Cosas como esa no podrán arreglarse en días o semanas, sin importar cuánto lo desearan. La vida simplemente no funcionaba así. Pero lo arreglarían. Izuku no se detendría hasta que lo hicieran. Le habían dado tanto. La oportunidad de probarse a sí mismo y ser útil para los héroes, un lugar para hacer amigos y ahora incluso una segunda oportunidad en la vida. Con todo lo que le habían dado, tenía la responsabilidad de devolverlo y asegurarse de que las cosas peligrosas mejores para todos y que las personas que le importaban no tuvieran que preocupar. Izuku no se dio cuenta de lo tenso que se había puesto hasta que Uraraka lo agarró del brazo. Se estremeció violentamente, luego vio su rostro preocupado y se obligó a relajarse. Oh, Uraraka, lo siento, ¿te desperté? Uraraka negó con la cabeza. He estado un poco entrando y saliendo, ¿sabes? ¿Qué pasa contigo?
¿Estás bien? Izuku le mostró una sonrisa practicada. Estoy genial, es difícil dormir en un autobús, así que... Uraraka parecía que no le creía e Izuku obligó a sus músculos a relajarse y tocar de ser convincente, pero ella solo entrecerró los ojos. No tienes que mentir, ¿sabes? Somos amigos Deku, no te voy a juzgar ni nada si no estás bien. No estoy mintiendo, Uraraka, estoy realmente bien. Izuku insiste. Lamento haberte preocupado. Uraraka buscó su rostro por otro largo momento antes de que su expresión se suavizara en algo a medio camino entre la comprensión y la simpatía. Estaba demasiado cerca de la lástima para la comodidad de Izuku, pero de alguna manera se las arregló para que se viera bien. Al menos sabía que ella no quería decir nada con eso, al menos esperaba que no lo hiciera. Izuku no creía que pudiera manejarlo si Uraraka comenzaba a pensar que era débil o menos capaz como todos los demás. No le dijiste a nadie, ¿verdad? Uraraka preguntó finalmente, en voz lo suficientemente baja como para que incluso si sus compañeros de clase hubieran estado despiertos, no pudieran captar lo que estaba diciendo. ¿Sobre Shigaraki? Izuku forzó una risita. Por supuesto que le dije a la gente que estabas allí. Toda la clase me ayudó. Y hablé con la policía después. Estoy bien, Uraraka, lo prometido. Eso no es lo que quiero decir. Uraraka parecía vacilar, sin saber qué hacer con sus manos, antes de conformarse con tomar su mano suavemente. No le dijiste a la policía que Shigaraki en realidad te tocó con los 5 dedos, ¿verdad? Izuku se congeló. ¿Cómo había sabido eso? Recordó que ella había sido la primera en venir a su lado una vez que se había escapado, pero había estado observando antes de eso. ¿O solo estaba tratando de encontrar alguna explicación para su comportamiento y esa fue la más dramática? Izuku trató de sonreír. Vamos, Uraraka, sabes que si eso hubiera muerto pasado, estaría ahora mismo. Uraraka negó con la cabeza. No con lo que pasó en la USG. Estaba volviendo a buscarte, pero luego te vi con este tipo raro y ni siquiera me di cuenta de que era Shigaraki hasta que bajó el último dedo y comenzó a gritar sobre un problema técnico. Oh. Izuku dijo en voz baja. Sintió que le habían quitado todo el aire. Tanto para no preocupar a nadie. No quiero que nadie se preocupe por ti. Uraraka comenzó a frotar su mano distraídamente mientras miraba por la ventana. No les cuento a mis padres la mitad de las cosas que pasan aquí, pero para eso tenemos amigos, ¿no? Tenemos personas ahí para nosotros que pueden entender, incluso cuando nuestros padres u otras personas no pueden. Yo. Izuku tragó saliva. Yo no. Uraraka lo miró insistentemente. Te ayudamos a luchar contra él, ¿no? Déjame ayudarte ahora. Izuku sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a picar en las comisuras de sus ojos. Estaba tan asustado. Uraraka asintió. Ni siquiera puedo imaginarlo. Pero te defendiste. Sobrevive. Tuve suerte. Izuku susurró. Debería estar muerto. Uraraka lo miró por otro largo momento antes de tener una expresión extrañamente determinada en su rostro y lesionado los brazos en una oferta silenciosa para un abrazo. Izuku no la miró a la cara para poder ignorar el hecho de que ambos eran de un rosa brillante cuando cayeron en sus brazos. Algo acerca de saber que ella estaba allí derribó las últimas paredes que se esforzaron por contener todo el miedo y el pánico que se había negado a sentir desde el centro comercial y de repente se encontró sollozando en silencio contra su hombro mientras las lágrimas corrían por sus ojos. Rostro. Tu camisa. Izuku se atragantó. Lo siento, no debería, puedo parar. Uraraka se encogió de hombros lo mejor que pudo sin romper el abrazo. Es una camisa de campamento, Deku, se supone que se ensucia. No te preocupes por eso, solo, déjame estar aquí para ti. Izuku dudó por otro momento antes de asentir. Él confiaba en ella. Tenía que confiar en ella. Y, bueno, a pesar de que se sintió culpable por romper con ella de esta manera, fue sorprendentemente agradable. Después de tratar de mantener todo adentro, fue un alivio dejarlo salir, incluso si probablemente no se avergonzaría de mirarla después de esto. En algún momento, ella había comenzado a pasar los dedos por su cabello, aunque solo fuera para tener algo que hacer, e Izuku no pudo evitar derretirse con la sensación. Estaba tan asustado. Perder. Uraraka susurró. Perder.
Izuku no supo cuánto tiempo estuvo sentado allí con los dedos de Uraraka acariciando su cabello, pero estaba bastante seguro de que todavía estaba llorando cuando finalmente se dejó llevar por el primer sueño sin sueños que había tenido desde que había sobrevivido. Capítulo 76. Viaje. Izuku estaba aturdido cuando se despertó y le tomó un minuto darse cuenta de que se había quedado dormido en los brazos de Uraraka. Instantáneamente, su rostro se puso rojo y se levantó lo más rápido que pudo, lo que aparentemente fue demasiado rápido, considerando que su cabeza golpeó su barbilla en el camino y la despertó de una de las maneras más dolorosas posibles. Yo, lo siento mucho. Izuku se disculpó frenéticamente. Está bien. Uraraka hizo una mueca mientras se frotaba la barbilla. ¿Ya nos detenemos? Izuku miró por la ventana cuando el autobús se detuvo al costado de la carretera. Supongo que sí. La desaceleración del autobús debe haber sido lo que me despertó. Había asumido que llevarían a cabo el campo de entrenamiento en algún lugar más lejos, pero era solo media mañana, así que esto debía ser solo una parada técnica. El único problema con esa suposición era que no podía ver un solo baño o gasolina a la vista. Eraser se puso de pie en la parte delantera del autobús y se aclaró la garganta. Está bien, todos fuera. Los estudiantes se miraron entre sí con sospecha, pero obedientemente salieron del autobús y se pararon torpemente en un grupo afuera mientras esperaban que Aizawa les diera las siguientes instrucciones. Izuku sabía que no era el único que comenzaba a preguntarse si esta era una de las artimañas lógicas de Eraser. ¿Por qué se detuvieron en medio de la nada? Sus preocupaciones se confirmaron cuando Eraser habló, ocultando una sonrisa detrás de su arma de captura. No pensaste que esta era una parada de descanso normal, ¿verdad? Los estudiantes observaron con curiosidad cómo se detenía un automóvil y salían dos mujeres, seguidas de un niño pequeño que parecía que realmente hubiera preferido quedarse en el automóvil. Perfectamente y felino. Puedes llamarnos los gatitos salvajes. Estudiantes, aquí Mandalay y Pixie Bob. Aizawa sonaba casi aburrido. Son algunos de los profesionales a los que hemos pedido que ayuden en este campo de entrenamiento. Ok. Shinzo dijo arrastrando las palabras. ¿Quién es hijo? Son los mininos. Izuku dijo emocionado. Nunca había trabajado tanto con ellos, pero se enfocan en el rescate y son algunos de los más experimentados en la industria. Han sido un equipo de héroes durante más de 12. Izuku se congeló cuando una mano se tapó la boca y casi entró en pánico. Apenas se contuvo de torcer el brazo de Pixie Bob al recordarse a sí mismo que no era Shigaraki quien lo estaba agarrando. No estaba en peligro y Aizawa estaba aquí para ayudar si alguna vez lo estaba. Estaba a salvo. Ahora bien, gatita, todavía somos jóvenes. Pixie Bob prevención. Seguimos siendo modelos de la juventud felina. De todos modos. Aizawa puso los ojos en blanco. Te ayudará a llevar a cabo tus peculiaridades y habilidades al límite durante la próxima semana, así que prepárate para sufrir. También son dueños de toda esta propiedad. Eso es muy bonito. Kaminari dijo. Pero, parece un montón de nada. Mandalay se rió. Bueno, es principalmente bosque, pero nuestra base está allí, en la base a esas montañas. La clase intercambió miradas nerviosas ya que todos pensaban lo mismo. Si la base estaba allí, ¿por qué estaban ellos aquí? Tal vez deberíamos volver al autobús. Kirishima comenzó a retroceder poco a poco. Sí, suena como una buena idea. Ojiro estuvo de acuerdo, siguiéndolo con nerviosismo. El almuerzo es al mediodía. Pixie Bob dijo. Los gatitos traviesos que llegan tarde no pueden comer. Pixie Bob tiene una peculiaridad para manipular la suciedad. Izuku gritó. Aléjate del borde del acantilado. Todos se dieron la vuelta y comenzaron a correr, pero la advertencia de Izuku no se debe a mucho cuando la tierra literalmente los recogió y los arrastró hacia el bosque de abajo. Los estudiantes se frotaron los diversos moretones e Izuku pensó en las posibilidades. Existía la posibilidad de que esto fuera solo una caminata normal, mucho más larga de lo habitual, pero con Eraser a cargo, Izuku lo dudaba, lo que lo dejó con un problema. Todos los otros niños trajeron sus peculiaridades en el autobús, pero él no había traído sus armas. Escuchó el sonido de la tierra moviéndose y miró hacia la cima del acantilado, que ya estaba comenzando a reformarse después de colapsar debajo de ellos.
Aizawa los estaba mirando, con una ceja levantada mientras arrojaba algo por el acantilado. Adelante, niños, no tienen todo el día. Todos los estudiantes saltaron hacia atrás cuando una pequeña bolsa de lona golpeó el suelo, levantando una columna de polvo al aterrizar. Hiro lo miró con recelo. ¿Quién quiere apostar a que es una bomba? Sin apuestas. Zero dijo rápidamente. Eso parece algo que Aizawa haría. Oye, deja de ser un montón de cobardes. Katsuki buscó a tientas y caminó hacia él. Tengo resistencia a explosiones, revisaré la maldita cosa. La clase contuvo la respiración cuando Bakugo pateó la bolsa suavemente, luego se inclinó y abrió la cremallera. Cuando vio lo que había dentro, resopló y se puso de pie, señalando con el pulgar hacia Izuku. ¿Estás bromeando? Es para el nerd. Izuku entrecerró los ojos confundido, pero corrió hacia la bolsa y la abrió para encontrar sus armas. Miró hacia arriba para ver a Eraser sonriendo con suficiencia en la cima del acantilado, y lo volteó antes de que desapareciera. Izuku suspiró. Katsuki tiene razón. Estas son mis armas, lo que significa que lo más probable es que entremos en una pelea. Señores? Aoyama dijo vacilante, señalando hacia el bosque. Creo que esa lucha ha llegado a nosotros. Había más monstruos de tierra de los que Izuku realmente pensó que eran necesarios, pero supuso que su clase ya había peleado la liga 2 veces, si estaban contando esa cosa en el centro comercial, por lo que Eraser quería subir la apuesta. Aún así, estos monstruos de tierra eran como los robots en el examen de ingreso. Eran grandes, estúpidos y favorecían las peculiaridades físicamente destructivas. Katsuki y Kirishima lideraban la manada, obviamente, trabajando codo con codo para despejar el camino para el resto de la clase eliminando tantos monstruos como pudieran. Trabajaron muy bien juntos, y el resto de sus amigos formaron una especie de equipo de apoyo a su alrededor para cuidar sus espaldas y manejar cualquier monstruo que intentara atacar mientras estaban rodeados. Izuku no pudo evitar pensar que probablemente tendrán bastante éxito como héroes de la luz del día si todos comenzaran su propia agencia después de la escuela secundaria. Sin embargo, incluso con el Baku Squad liderando la manada, había muchos monstruos de tierra para el resto de ellos. Shouto estaba congelando a cualquier monstruo que se les acercara por la derecha, lo que ayudó a Ojiro, Sato y los otros luchadores físicos a acabar con ellos rápidamente. Después de unos minutos de esto, Izuku sonrió cuando notó una pequeña llama en su mano izquierda. Con la cantidad de vegetación inflamable que había aquí, no era realmente seguro usar ataques de fuego, pero Shouto aún estaba haciendo un esfuerzo por usar su lado izquierdo para regular su temperatura. Había llegado tan lejos desde el festival deportivo. Con los sesgados que estaban estos monstruos hacia los rápidos que literalmente los destrozarían, Izuku y Shinso estaban teniendo más dificultades que la mayoría de la clase. Afortunadamente, el arma de captura de Shinso se había metido debajo del armamento de Izuku, por lo que pudo engancharla alrededor de las ramas y balancearse hacia abajo desde los árboles para patear a los monstruos con un impulso devastador. Izuku se había dado cuenta bastante rápido de que sus armas no eran de mucha utilidad contra los monstruos más grandes. Simplemente absorbieron las balas como si no ocurriera nada y abandonaron a Izuku gruñendo de frustración hasta que uno de sus compañeros de clase pudo sacarlos. Los monstruos más pequeños, sin embargo, podrían prescindir de 1 o 2 disparos en la cabeza bien colocados. No era mucho, al menos en comparación con algunos de los esfuerzos hercúleos de sus compañeros de clase, pero al menos si eliminaba todos los pequeños, sus compañeros de clase podrían lograr en las amenazas más grandes sin distraerse. Era difícil conseguir una buena toma con todo el caos. Si tan solo tuviera una vista de pájaro. Uraraka. Izuku gritó y se dirigió hacia ella justo cuando estaba dejando caer a otro de los monstruos del cielo. ¿Puedes quitarme la gravedad, por favor? Uraraka asintió y distraídamente agarró su mano, haciendo que Izuku se sonrojara cuando empezó a flotar. Cuando se dio cuenta, se sonrojó y su agarre se aflojó por una fracción de segundo antes de darse cuenta de que Izuku probablemente simplemente se iría flotando si no lo estuvieras agarrando. ¿Qué en mente? Izuku sonrió. Si estoy en los árboles, puedo ver todo el campo de batalla y tener un tiro claro para todos los monstruos. Tu peculiaridad es simplemente la forma más rápida de subir. Uraraka le devolvió la sonrisa y lo soltó. Solo dime cuándo quieres que libere mi peculiaridad.
Izuku esperó hasta que estuvo bastante alto para agarrarse a uno de los árboles más grandes con su gancho de agarre. Está bien, estoy listo. Sintió que su gravedad regresó y aterrizó pesadamente en la rama mientras Uraraka salía corriendo detrás de otro monstruo. Sonrió por lo bien que todos estaban antes luchando de sacudir la cabeza y apuntar. Todavía tienen un largo camino por recorrer. Cuando llegaron a la base del menino, la boca de Ochako estaba agria y todo su cuerpo se sentía húmedo y sonrojado. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había vomitado, pero después de al menos 3, probablemente eso fue lo mejor. Sus compañeros de clase estaban en un estado similar. Yaomomo parecía estar a punto de desmayarse de hambre, Bakugo estaba masajeando sus muñecas y la lengua de Tsu colgaba sin fuerzas de su boca, demasiado exhausta para retraerse por completo. Incluso Izuku estaba exhausto, con los brazos temblando por el esfuerzo de arrastrarse de un árbol a otro y se tambaleó cuando finalmente caminó sobre tierra firme por primera vez en varias horas. Se había quedado sin balas cerca del final y Ochako le había quitado la gravedad mientras se balanceaba de los árboles como lo habían estado haciendo Zero y Shinso, devolviendo su gravedad en el momento justo para que hiciera el mayor daño. Él había sido tan dulce y preocupó por su exceso de trabajo en su peculiaridad y solo había cedido cuando ella dijo que él no pesaba prácticamente nada, al menos en comparación con los monstruos que estaba levantando. Aún así, incluso con lo poco que pesaba, el esfuerzo de usar tanto su peculiaridad era agotador y Ochako no quería nada más que ducharse y meterse en la cama. Ojalá Aizawa fuera fácil con ellos solo por esta vez, pero sabía que no debía hacerse ilusiones. Excelente momento, gatitos. Pixiebot sonrió mientras salían de los árboles. Supongo que basamos el almuerzo en cuánto tiempo nos llevaría, lo siento. ¿En serio se está jactando de humildad en este momento? Zero murmuró. Como si supiéramos que somos débiles, pero oye. Sin embargo, algunos de ustedes lo hicieron mejor. Los ojos de Pixiebot brillaron con un entusiasmo que hizo que Ochako se retorciera. Voy a tener un interés especial en esos gatitos. Su corazón cayó. Pixiebot iba a destacar a Deku, ¿no? Ochako sintió una oleada de celos surgir sin su permiso. Obviamente, Deku había eliminado más monstruos que el resto de ellos, eliminando a casi todos los monstruos que eran lo suficientemente pequeños como para que sus balas se hicieran daño y ni siquiera había dejado que quedarse sin balas lo detuviera. Obviamente, era uno de los héroes más dedicados de su clase. Para su sorpresa y, por extraño que parezca, indignación, Pixiebot pasó corriendo junto a Izuku sin siquiera mirarlo 2 veces. En lugar de eso, agarró a Bakugo, Kirishima y Todoroki, abrazándolos cerca de ella con fuertes brazos que estaban demasiado exhaustos para hacer otra cosa que no fuera mirarlos. ¿Cómo se atreve? ¿Fue porque Deku no tenía peculiaridades? ¿Era por eso que él no era lo suficientemente bueno para ella? ¿Quién se creía que era para todo ignorar su arduo trabajo solo porque los demás eran más llamativos? Los pensamientos que giraban rápidamente en la espiral de Ochako se detuvieron de arrepentirse, deteniéndose mientras los examinaba con incredulidad. Había estado celosa solo por la idea de que Pixiebot eligiera a Deku, pero luego, cuando no lo había hecho, había estado enojada por eso. ¿Cómo tenía eso algún sentido? Deja a mis estudiantes en paz. Aizawa dijo arrastrando las palabras. Son menores de edad. Puedo ser paciente. Pixiebot hizo un puchero, pero soltó a los chicos, quienes retrocedieron hacia el resto de los estudiantes en silencioso agotamiento. Lo siento por ella. Mandalay dijo amablemente. Tiene edad para tomar pareja. Lo que sea. Bakugo chasqueó la lengua y agarró la mano de Kirishima mientras la miraba. Algunos de nosotros ya estamos ocupados. Eso obtuvo una buena cantidad de risitas de la clase cuando Pixiebot se puso rojo. Incluso Aizawa estaba escondiendo una sonrisa mientras les daba la bienvenida. Buen trabajo, mocosos, lo hiciste bastante bien, pero eso no significa que puedas relajarte. Te daremos un descanso esta noche, pero de aquí en adelante solo empeorará. Ochako se unió cuando la clase gimió colectivamente. Miró a Deku, cuyo rostro estaba contraído de la manera que normalmente significaba que estaba tratando de resolver un misterio. Siguió sus ojos y se dio cuenta de que el niño pequeño que habían visto antes con los meninos también estaba aquí. Hablando de edades. Izuku habló rápidamente antes de que Pixiebot pudiera tener la oportunidad de amenazarlo nuevamente. ¿Quién es él? Parece un poco joven para estar aquí.
Oh, ese es mi sobrino, Kota. Explicó Mandalay. Él vive aquí con nosotros. Kota, ¿por qué no me saludas? Ochako sonrió cuando Deku se acercó al niño y le tendió la mano. Oye, Kota. Es bueno. La niña era rápida y la única razón por la que vio venir el golpe fue su entrenamiento con Gunea. Avanzadas, Izuku había sufrido extensamente con Aizawa, o tal vez porque tenía que reaccionar rápidamente para sobrevivir cuando luchaba contra personas con fuertes peculiaridades, pero antes de que la mayoría de sus compañeros de clase se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, Deku había rodado detrás de Kota y el puñetazo del niño lo hizo perder el equilibrio cuando su puño golpeó el aire. Izuku frunció el ceño y agarró al niño por el cuello para que no se cayera. No es bueno tratar de golpear a las personas cuando intenten aparecer, Kota. Héroes estúpidos. Murmuró Kota, alejándose con la fuerza de Izuku y ajustando su camisa. Presumiendo con tus estúpidas peculiaridades. Odio todo de ti. Ah, tienes agallas, chico, te lo concedo. Bakugo resopló. Pero el nerd ni siquiera necesitará una peculiaridad para dejarte en ridículo. Kirishima lo golpeó en la cabeza. Amigo, es solo un niño, sé amable. Oye, fui amable. Bakugo gritó. Le di un cumplido, ¿no? Mandalay suspiró. Lo siento por él. No le gustan mucho los héroes. Eso debe ser incómodo. Aizawa suspiró. Todos saquean sus cosas del autobús. No puedes comer hasta que tus maletas estén en tu habitación, así que vete. Ochako se arrastró de vuelta al autobús, con la esperanza de que no hubiera más artimañas lógicas esta noche. No podía imaginar cómo sería que simplemente no le gustaran los héroes, especialmente si estaba siendo criada por un grupo de ellos. Sin embargo, todavía no excusaba al niño que intentaba golpear a Deku. Se tragó un medicamento contra las náuseas que había guardado en su bolso y lo sacó del autobús, demasiado cansada para usar su peculiaridad para hacerlo más ligero. Estaba emocionada de volverse más fuerte, pero si el día de hoy era una indicación, no creía que en realidad estuviera deseando que llegara el resto del campamento. Capítulo 77. Historia. Izuku estaba tan dolorido. No se había dado cuenta al principio porque su hambre era mucho más apremiante y todavía estaba bajo de adrenalina y endorfinas, pero ahora estaban a la mitad de la cena y lo había golpeado como una pared. Todo lo que quería hacer era caerse y nunca despertar. Cuando Ratolle les contó sobre las aguas termales, toda la clase estalló en aplausos tan fuertes que Eraser tuvo que activar su peculiaridad para que se callaran. Sabía que no serviría de mucho, especialmente contra el infierno que Eraser había planeado para mañana, pero al menos se sentiría bien en el momento. Kota no había dejado de mirarlos en todo el tiempo. Izuku quería decir algo, pero al mismo tiempo, sus experiencias eran tan diferentes que realmente no había nada que pudiera decir. Había pasado toda su vida queriendo ser un héroe y que le dijeran que no podía, pero a Kota ni siquiera parecía gustarle las peculiaridades, según la forma en que siempre miraba o ponía los ojos en blanco cuando uno de sus compañeros usaba los suyos. ¿Qué había pasado para que el chico odiara tanto a los héroes? Izuku frunció el ceño cuando Kota resopló y se dio la vuelta cuando Kirishima trató de llamarlo y ofreció algo de comer. ¿Cómo se suponía que iba a ayudar a alguien que no quería ser ayudado, especialmente cuando en realidad no tenía nada en común con él? Izuku terminó su comida y llevó su dolor a la cocina, donde Tiger y Mandalay estaban lavando los platos. Aizawa también se había escondido allí, acurrucado en la esquina con aspecto exhausto, lo que Izuku pensó que era extremadamente injusto teniendo en cuenta que ni siquiera había tenido que luchar contra monstruos de tierra para llegar allí. Después de entregarle su plato a Tiger, Izuku dudó. Probablemente fue descortés, pero Eraser le diría que era ilógico no hacer preguntas. Puedo verte pensando desde aquí. Goma de borrar gimió. Solo escúpelo ya. Izuku sonrió nerviosamente. Lo siento, solo me preguntaba sobre Kota. Nunca he conocido a nadie que odie a los héroes. Prácticamente todos los que conozco quieren ser uno. Tiger colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Mandalay y respondió. Tal vez hubiera tenido una infancia normal, le gustarían, pero... Ella suspiró. Bueno, sus padres fueron héroes. Y hay una razón por la que está viviendo contigo en lugar de ellos. Aizawa terminó, su rostro suavizándose. Siento tu pérdida. Mandalay sonrió con tristeza.
Gracias, pero suficientes personas le han dicho que sus padres tuvieron una muerte honorable que, bueno, ¿cómo le explicas a un niño que sus padres murieron de la mejor manera que un héroe puede morir, protegiendo a las personas? Para él, sus padres estaban muertos y todos los alababan por morir. Fue confuso. Izuku asintió. No puedo ni imaginar, eran los héroes de la manguera de agua, ¿verdad? Recuerdo haber visto esa historia de las noticias. Si sus padres no hubieran sido héroes, probablemente todavía estarían vivos. Aizawa dijo sin rodeos. Es lógico que los odie. Incluso algunos de nuestros estudiantes son demasiado jóvenes para comprender realmente que la muerte es una posibilidad clara cuando eligen esta carrera, pero para un niño que nunca tuvo la oportunidad de elegir asumir ese riesgo, los héroes deben ser exasperantes. Mandalay solo asintió. Espero que pueda entenderlo un poco más cuando sea un poco mayor, pero por ahora, no hay mucho que podamos hacer excepto amarlo y dejarlo llorar. Es difícil. Si Izuku pensaba que no tenían mucho en común antes, ahora eran mundos diferentes. Ni siquiera podía comenzar a entender cómo sería que sus padres murieran así y que todos los elogiaran en lugar de reconocer lo terrible que fue todo. Frunció el ceño, sintiéndose un poco impotente, pero Mandalay probablemente tenía razón. El tiempo probablemente sería la única forma en que Kota podría curarse por completo. Gracias por responder. Izuku se inclinó levemente. ¿Y si hay algo que los estudiantes podamos hacer? Lo mejor que pueden hacer sus hijos es entrenar duro para evitar seguir sus pasos. Tigre dijo con severidad. Ahora vete de aquí, esas aguas termales no se están calentando. Tampoco se están enfriando. Izuku sonrió. Gracias de nuevo. Para todo. Por supuesto. Mandalay sonrió. Es lo mínimo que podemos hacer por nuestros futuros héroes. Dabi repasó el plan nuevamente y trató de ignorar a todos los locos que lo rodeaban. Claro, se puso un poco violento, pero Muscular y Moonfish solo querían matar gente. Sin venganza, sin motivación para cambiar la sociedad, solo dolor y carnicería a la antigua. Había conocido a mucha gente así en su tiempo en las calles y sabía que no debía apegarse demasiado, no es que hubiera mucho riesgo de eso en primer lugar. Tipos como ese siempre eran los primeros en morir o ser atrapados, dependiendo de con quién fueran lo suficientemente estúpidos como para pelear. Sin embargo, la mayoría de los otros reclutas estaban motivados por los ideales de Stein, que al menos era algo incluso si no eran la primera opción de Dabi en los compañeros de trabajo. Por otra parte, Dabi hubiera preferido trabajar solo, así que tal vez esa no era la mejor redacción. Compres era ostentoso, pero no del todo malo para los carteristas y los juegos de manos, lo que resultaría útil. La hermana mayor Magne solo estaba tratando de hacerse un lugar en el mundo, Spinett era un fanático de Stein y Tuice estaba completamente loco. Sin embargo, su recluta menos favorito era definitivamente Mostaza. En primer lugar, ¿qué villano se nombró a sí mismo por un condimento, incluso si fuera algún tipo de gas venenoso? En segundo lugar, el chico era que 13, quizás más joven, y ya abriéndose paso entre la escoria de la sociedad, desechado y desechado como... Dabi bebió el resto del whisky que Kurohiri le había servido. No importaba que el chico tuviera la misma edad que tenía cuando empezó a vivir en las calles, eso no hacía que lo odiara menos. En realidad, Dabi estaba bastante seguro de que eso lo hizo odiar más al niño, porque le trajo todos esos desagradables recuerdos de antes de ponerse de pie, o, bueno, tan de pie como nunca antes, pero lo que sea. El hecho era que odiaba al niño y quería evitarlo en la medida de lo posible, lo cual era fácil de hacer ya que básicamente había pasado todo su tiempo cavilando desde que se unió. Alegría. Ah, y para hacerlo aún mejor, iba a atacar a la clase de Shouto, un grupo de niños mocosos. Al menos lo ayudó a vengarse, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría si alguien terminara secuestrando al mocoso para tratar de convertirlo en villano. Realmente no tenían ningún objetivo específico, pero les habían dicho que persiguieran a cualquier estudiante que pareciera fuerte, por lo que del festival deportivo probablemente Shouto, ese niño explosivo, y tal vez incluso ese lavador de cerebros si las cosas iban bien, pero se suponía que intentarían traer a Deku si podían y matarlo si no. Dabi miró a sus compañeros de trabajo, Muscular en particular. Sí, si él fue quien encontró al niño, Deku estaba muerto. Él o Moonfish probablemente dirían cualquier cosa, solo como una excusa para matar a alguien, incluida alguna historia de mierda sobre cómo el niño se resistía a ser capturado o algo así.
No es que a Davi le importara mucho de cualquier manera. Mientras pudiera ayudar a destruir la sociedad que tanto le importaba a su padre, era feliz. Lastimar a su hermano menor sería solo una ventaja. Oigan, ¿han leído el artículo misterioso más reciente? Spinner dijo de repente, levantando la vista de su teléfono. Se trata de Stein esta vez. ¿A quién le importa? Muscular se quejó en voz alta. El perdedor fue lo suficientemente débil como para ser capturado y ni siquiera mató a ninguno de esos héroes que venían tras él. Ten un poco de respeto. Mostaza se puso de pie y golpeó la mesa con indignación. Al menos tenía moral, a diferencia de algunas personas que podría mencionar. ¿Es eso una amenaza, Pipsqueak? Musculoso hizo crujir los nudillos. ¿Quieres ir? Veamos cuánto hace ese pequeño pedo tuyo contra 2 toneladas de puro músculo. Mostaza frunció el ceño. Es un poderoso gas venenoso, no un... ¿Estaba este artículo a favor o en contra del asesino de héroes? Kurohiri interrumpió con indulgencia. David puso los ojos en blanco. Por supuesto que el chico de la niebla sabría cómo interrumpir una pelea antes de que llegara a las manos, después de haber pasado tanto tiempo con Shigaraki, pero no pudo evitar sentirse decepcionado. Le hubiera encantado ver a Muscular destrozar a Mustard. O, bueno, tendría que dejar que los héroes lo hicieran en su lugar, o dejar que los separaran, cualquiera de los dos estaba bien. Algo así como ambos. Spinner dijo, desplazándose por el artículo. El escritor al menos tiene algo de sentido común, porque dice que los ideales de Stein eran sólidos, pero critica la forma en que lo hizo. Sí, porque las protestas van a servir de algo. Magnus se burló. Debería estudiar historia si cree que cualquier cambio se produce sin violencia. Eso es lo que dije. Spinner asintió con la cabeza. Creo que el tipo es débil, pero me gustó lo que dijo sobre exponer los crímenes de los villanos ocultos en el sistema. Siguió hablando de cómo Stein hizo mártires matando gente en lugar de publicar sus pecados, pero no veo por qué no pudo haber hecho ambas cosas. Podemos hablar de ideales y convicciones estúpidas más tarde. Shigaraki se rascó el cuello mientras entraba. Están atacando a esos héroes mocosos en menos de 24 horas, así que es mejor que ustedes, novatos, estén preparados para destruirlos, porque esos estúpidos héroes son una de las cosas que odio. Con lo exhaustos que estaban todos por su caminata por el bosque, no fue una sorpresa que todavía bostezaran y se frotaran los ojos cuando Pixie Bob los despertó. Sin embargo, casi todos se levantaron de la cama con bastante rapidez, lo que resultó ser la decisión correcta, porque Shinso terminó con agua helada sobre su cabeza por cortesía de Aizawa cuando se negó a levantarse. Kaminari y el resto de los demás que estaban tratando de dormir se apresuraron a salir de sus sacos de dormir antes de que su maestro pudiera volver a llenar el balde. Una vez que todos estuvieron vestidos y alimentados, el hacer los guió y comenzó a repartir tareas a todos, cada uno personalizado para llevar sus peculiaridades al límite. Cada tarea era diferente, por ejemplo, Katsuki estaba constantemente creando explosiones masivas, Tokoyami estaba domando a Dark Shadow, Uraraka estaba dando vueltas en gravedad cero y Shinso estaba lavando el cerebro a quien necesitaba un descanso, mientras su conejillo de indias usaba un brazalete que darles una leve descarga eléctrica cada pocos segundos para que pudiera aprender a mantener el control incluso cuando su víctima experimentaba dolor u otros estímulos físicos. En general, Izuku pensó que los ejercicios eran buenos, pero podría hablar con Aizawa sobre algunas modificaciones para mañana. Sin embargo, su preocupación actual no era por sus compañeros de clase, sino por él mismo. No tenía una peculiaridad para entrenar y aunque estaba seguro de que Eraser nunca lo dejaría fuera, no sabía lo que se suponía que debía hacer. Uno por uno, cada uno de sus compañeros de clase recibió sus tareas y, al igual que en la escuela secundaria, Izuku fue el último elegido. Cuando Aizawa regresó de preparar el combate de Shoujiri y Agauke, Izuku se tragó su nerviosismo y le dio su mejor sonrisa burlancia. ¿Y? ¿Qué tortura tienes para mí hoy, Eraseread? ¿Cómo vas a estirar una peculiaridad que no existe? Aizawa le dio una mirada cansada. Sabes que no tiene sentido eso. Pero no creas que puedes relajarte solo porque no tienes una peculiaridad. Él sonrió. Eso solo significa que no puedes concentrarte en una sola cosa como lo hacen tus compañeros de clase. Vas a tener que entrenar simultáneamente la agilidad, el sigilo, el seguimiento y la flexibilidad mental, todo mientras practicas la evasión.
De todos los regímenes de los estudiantes esta semana, traté de hacer que el suyo fuera el más difícil. Gracias. Izuku se quedó inexpresivo. Pusiste un listón bastante alto allí, Eraser, entonces, ¿qué voy a hacer exactamente? Bueno, realmente no puedes empezar hasta que llegue 1B. Aizawa se quejó. Pero te explicaré lo básico. De repente, lanzó algo a la cabeza de Izuku y tuvo que atraparlo antes de que lo golpeara en la frente. Miró a Eraser, quien solo sonrió, antes de mirar el objeto en su mano. Parecía una cánica, pero tenía una luz tenuemente parpadeante en el medio del vaso junto con el número 0. Izuku lo sostuvo contra la luz, pero en realidad no parecía tan especial. Muy bien, ¿pero qué es? Aizawa puso los ojos en blanco. Ese es uno de tus objetivos. Hay alrededor de 100 de esos escondidos por toda la propiedad. Tu trabajo es encontrar tantos como puedas sin que te atrapen. ¿Atrapó? Izuku levantó una ceja. ¿Quién va a estar persiguiéndome? Todos los demás estudiantes héroes estarán ocupados con sus propias peculiaridades. A Izuku no le gustó lo divertido que se veía su maestro cuando respondió. Es por eso que estamos esperando a 1B. ¿Vas a dejar atrás a la hija de Black King? ¿Black King tiene una hija? La mandíbula de Izuku cayó. ¿Desde cuándo? Desde hace unos 6 meses. Aizawa respondió. Ella es adoptada, obviamente, pero en realidad él solo terminó por conocerla debido a una recomendación que le hiciste en uno de los casos de Midnight. Así que recuerda, pase lo que pase, solo tienes que culparte a ti mismo, niño problemático. Izuku miró a Eraser confundido. ¿Su recomendación? Había hecho muchas recomendaciones, pero no tenía idea de cómo alguna de ellas podría haber terminado en la adopción de alguien. ¿Debería estar nervioso? Sentía que debería estar nervioso. Hablando del diablo, aquí están. Eraser se quejó. Hola Vlad, te tomó mucho tiempo. Sí, bueno, algunos de nosotros no tenemos el hábito de hacer novatadas en nuestras clases. Vlad respondió. Pero no creas que eso significa que no vamos a esforzarnos tanto como cualquiera de tus estudiantes. Izuku miró por encima de la clase de Vlad, pero no vio a nadie que no reconociera. Todos allí eran miembros de la clase 1B, también la hija de Vlad tenía algún tipo de peculiaridad para disfrazarse de repente, Izuku sintió que alguien lo golpeaba y sus ojos se abrieron mientras intentaba enderezarse o tomar ventaja sobre su atacante. Solo para fallar por completo y terminar atrapado debajo de una chica unos años mayor que él. Su captor tenía el cabello rubio que llevaba recogido en 2 moños y su sonrisa era literalmente afilada mientras mostraba sus colmillos en plena exhibición de su entusiasmo. Hola. Tú debes ser Deku, el que se supone que debo perseguir. Eres muy lindo, ¿no? Tengo el presentimiento de que vamos a ser los mejores amigos. Izuku miró a Eraser con pánico ciego, pero él solo resopló. Deku, conoce a Himiko Toga, la nueva hija de Black King y tu perseguidora designada para el día. Buena suerte. Lo vas a necesitar. Izuku tragó saliva y miró a Toga, cuya sonrisa ahora parecía ser aún más amplia. Con la facilidad con la que esta chica lo había inmovilizado antes de que lograra verla, no pensó que toda la suerte del mundo le fuera a hacer ningún bien. Era demasiado tarde para desarrollar una peculiaridad. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.